Dice Ross Gerber que hay un responsable detrás de cada mercado bajista y ese responsable resulta siempre ser la Fed, o al menos esa es su opinión. Y Ross Gerber es una persona bastante conocida en el medio de entre los inversores, cada vez más por sus resultados actuales y porque ahora tiene un ETF que cada vez es más popular. Y Ross Gerber le fue muy bien con su inversión en Tesla, en Nvidia hace algunos años. Lo entrevista Meet Kevin de vez en cuando y acabo de ver su entrevista de hace 2 días y menciona algo bastante interesante y menciona qué cree él que pudiera causar o qué sería lo que pudiera causar la próxima recesión o el próximo gran mercado bajista. Y sí, responsabiliza a la Fed de lo que pueda pasar, porque ve una economía bastante fuerte, con mucho consumo, mucho empleo y mucho movimiento de dinero actualmente. Y eso sí, es evidente que hay mucho movimiento de dinero, es evidente que hay mucho consumo, estamos viendo la inflación y el empleo, pues él tiene varios empleados y dice que tiene que pelearse para pagarles más. Y ve que en cualquier puesto de casi cualquier industria en los Estados Unidos, todos están pidiendo más dinero y se los están dando. Entonces sí hay una inflación en los sueldos. Eso es lo que nos menciona él, lo que él ha podido ver. Nos dice que lo que él cree que pueda causar la siguiente recesión o el siguiente mercado bajista sería que la Fed actúe demasiado agresiva y que no sea clara con los movimientos. Ahora, lo que él va saludable es una subida de tasas para este año, estas próximas 6 subidas, que esté entre el 1% de tasas de interés hasta el 2% de tasas de interés. Y lo que esperamos, o lo que esperan los analistas, es que las subidas para el final del año sean del 2%, que estemos al 2% para el final de este año. Entonces, eso está en línea con lo que todos esperan. Pero, ¿qué pudiera pasar? Lo que él menciona es que si las tasas en tan solo un año se subieran a más de 2%, él tendría que reestudiar, volver a estudiar su posicionamiento en el mercado y ver si hay cosas que pueda cambiar. Porque al final de cuentas él es un asesor financiero con un ETF activo, tiene pues varios productos. Entonces hay que entender que él tiene que moverse. Y más que salirse del mercado, él tiene que estar invertido en lo que le vaya a poder ir mejor en el largo plazo para poder intentar vencer el mercado, el cual es su objetivo. Entonces nos menciona que si suben más de 2% las tasas de interés para este año, cuando comience a ver esa línea, ahí es donde se tendría que replantear lo que está sucediendo y ver cómo se puede ajustar. Por otra parte, él ve saludable una subida al 2.5% en el próximo año y medio. Entonces, si paulatinamente subimos de ese 2% hasta el 2.5%, él como quiera lo ve como algo bastante saludable, pero tendría que ser a lo largo de un año y medio. ¿Qué nos menciona y con qué compara estas épocas? Él empezó a invertir en 1994 y nos menciona que de 1994 hasta el 99 fueron sus mejores años como inversionista. Los retornos eran bastante altos, casi ridículos. Pero ¿qué pasó después de ese año? Tuvimos la burbuja del .com. Entonces, en 1994, la Fed, que es a la que él culpa, manejó bien la situación. Subieron tasas, no hubo recesión. Y no solo no hubo recesión, hubo euforia en el mercado. Y pues sí, causó una burbuja. Estamos en un periodo diferente, las personas piensan diferente. Eso de invertir en modelos de negocios que no valen nada, que no tienen utilidades, ya muchos ya no lo harían como lo hicieron en ese entonces porque tenemos ese precedente. Por otra parte, él menciona que un otro parecido que observa es los 1920s. Los 1920s fueron grandes años para los inversores, los Roaring Twenties, para la economía de los Estados Unidos en general. Pero ¿qué pasó después? La depresión de los Estados Unidos, la gran depresión de los Estados Unidos. Entonces, ambos periodos de 1994, que es lo que él se imagina este periodo o a lo que se parece este periodo, y 1920, son preocupantes. El resultado del largo plazo, del mediano plazo, pues haber estado invertido era lo que tenías que hacer, pero del largo plazo fue donde empezó a preocupar, o fue donde en realidad sucedieron cosas malas. Y él nos menciona también otras cosas bastante interesantes. Me gusta que dice que él no pone tanta atención a los analistas. Él le caen muy bien a los analistas, dice que son necesarios en el mundo, por alguna razón lo menciona. Pero él tiene analistas en su equipo, de hecho, nada más que su estilo de inversión no es voltear a ver lo que están diciendo los analistas, sino ir a revisar lo que está sucediendo en las calles. Entonces, primero que nada, para él ver la subida de tasas de interés, quiere revisar la inflación. Dentro de la inflación, ver cómo va reaccionando la Fed. Si la Fed va reaccionando y explicando claramente lo que van a hacer, su posicionamiento sigue igual. Pero si por otra parte empieza a salir a la calle, empieza a ver que ya no hay tanto consumo, que la economía se está debilitando, ahí es donde replantearía sus inversiones. Y nos hace un comparativo, algo práctico.
Dice, por ejemplo, Target es una empresa de consumo discrecionario, consumer discretionary. En Target, aunque sí tienes productos de consumo básico, la mayoría, las compras o la mayoría de los ingresos no van a venir del consumo básico, sino de electrónica, de cuidado, de cosas de cuidado personal, va a venir tienen ropa, tienen juguetes, tienen de todo. Cosas que no son tan necesarias y que probablemente podrías conseguir más baratas en Amazon o que podrías conseguir más baratas en Walmart o en Costco. Y ahí es donde dice, o sea, por ejemplo, en lugar de estar viendo Target, pues en esa rotación de dinero veríamos que más personas para ahorrar dinero se irían a consumir a Costco o se irían a consumir a Walmart que antes consumían en Target. Y ese es el tipo de replanteamientos que él pensaría en una situación de recesión, en una situación en la que ve que el consumo no está siendo como era antes. Y él actualmente dice, o sea, él va y su equipo van y ven y van a las tiendas y buscan intercambiar información acerca de cómo están viendo la economía. Dice que él fue a comprar unos zapatos a Nike y que vio filas. Y él no entendía por qué es que no estaban comprando los zapatos de Nike en Amazon. Ahora son diferentes estrategias, no todos los zapatos Nike los venden por internet. Yo no sé mucho de zapatos, pero estoy seguro que muchos de ustedes sí lo saben, entonces ustedes pueden saber mejor la estrategia de Nike que yo. Pero que haya filas atrás de Nike o que haya filas, por ejemplo, afuera de Crocs, es algo bastante interesante que demuestra que hay una economía bastante resiliente actualmente, al menos con consumo que no es consumo necesario. Y por eso es que él permite a su portafolio estar más diversificado, estar en tantas cosas que se benefician de una economía sólida. Pero sí nos menciona otra cosa, y es que la economía que está viendo tan sólida y las inversiones que lo mantienen tan positivo están específicamente en los Estados Unidos. Algo que también comparte Warren Buffett, algo que no tanto comparte Charlie Munger. Charlie Munger sí tiene inversiones por fuera de los Estados Unidos. Vemos Alibaba, pero también dentro de ese portafolio de Daily Journal mencionaron anteriormente que tenían otras inversiones pequeñas en el continente asiático que no tenían que por ley decir cuáles eran, entonces no las van a decir. Y eso me mantiene, y eso es algo bastante interesante. Estados Unidos es donde ven la fortaleza. Pero hay algo que tenemos que entender y que él también ha mencionado varias veces, y es que todas las décadas son diferentes. Entonces no porque las cosas sucedieron de cierta manera en los 1920s o en los 1990s van a volver a suceder de la misma manera. Al contrario, él cree que van a suceder de manera distinta, pero que la Fed y la reacción del mercado puede suceder de una manera parecida. Ahí vemos lo de rima la historia, aunque no es lo mismo, aunque no se pasa lo mismo, aunque el periodo de tiempo no es el mismo, la caída tampoco es la misma, podemos ver que hay cierta relación entre la reacción del mercado y lo que esté haciendo la Fed. Y la Fed utiliza esos movimientos históricos para poder aprender qué pueden hacer y qué no pueden hacer, qué movimientos tumban la bolsa y qué movimientos mantienen al mercado tranquilo, o qué movimientos pueden tumbar la recesión. Y por eso es que preocupa tanto, porque la única vez o la vez que tuvieron que tumbar la inflación, que fue con Paul Volcker, fueron subir las tasas de manera muy agresiva y causaron una fuerte recesión. Actualmente lo que podría pasar, y es lo que plantea Kevin, de hecho, es que si no se controla la inflación, él ve una Fed que está lista para ser agresiva y causar una pequeña y una recesión corta. Ahora, decir una recesión corta es algo que nadie puede saber. Una recesión es una recesión y no puedes saber cuánto tiempo va a tardar la gente en querer volver a salir a consumir, cuánto tiempo van a tardar las empresas en recontratar a las personas, si las van a querer recontratar, porque muchas veces cuando hay una recesión y recortas diferentes partes de tu empresa, ya no te das cuenta que no las necesitas, te das cuenta que eres más eficiente sin ellas, te das cuenta que a lo mejor puedes funcionar de una mejor manera, tener más utilidades, recibir más bonos, ir a la directiva por tener un mejor desempeño. Entonces, una recesión, aunque dicen causar una recesión corta, es algo que no lo puede definir como tal la Fed, pero sí pueden causar ellos la recesión forzada si suben las tasas de interés a un ritmo agresivo. Y aquí es donde vienen ciertas explicaciones y ciertas opiniones que da Ross Gerber, que es, y yo soy un inversor a largo plazo. Menciona que él siempre está buscando nuevas oportunidades, dependiendo de cómo se encuentra el mercado, pero las bases del portafolio normalmente se mantienen las mismas a largo plazo. Entonces, hace años él invirtió en Nvidia y sigue siendo una de sus posiciones principales en su portafolio. Hace años él invirtió en Tesla y aunque ya le ha dado un gran, enorme rendimiento, sigue siendo una de sus posiciones principales. Por otra parte, también vemos a Microsoft, que también invertía hace mucho en Microsoft, y no las descarta. Siguen siendo las bases de su portafolio, pero ¿qué cambios sí vemos? Por ejemplo, vemos cambios que ahora está incrementando su posición en Disney, por ejemplo, incrementando su posición en Netflix. Entonces,
viendo cómo está el mercado, no necesariamente mueve la base del portafolio, pero sí mueve las posiciones que son un poco más pequeñas, las posiciones que van a impactar el resultado del portafolio, pero que no son las bases principales. Entonces está buscando siempre nuevas oportunidades y está buscando un mejor riesgo-beneficio, una mejor relación entre el riesgo y el beneficio de cada inversión. Y esa es una estrategia que él toma y que ciertamente tiene cierto sentido y toma más fuerza cuando tienes un ETF activo. Cuando tienes que manejar el ETF y estar haciendo movimientos y estar intercambiando cosas, tiene todo el sentido del mundo que salgas a ver qué es lo que está funcionando y cambiar esas partes pequeñas que no son las partes principales, manteniendo al equipo que tienes trabajando, siempre buscando nuevas oportunidades y que sepan que cuando encuentren una nueva no vas a dudar en poder aprovecharla. Por otra parte, hay que terminar hablando acerca de la inflación de los sueldos. Que la inflación de los sueldos, que ya mencionamos tantito en el video, aunque se menciona como algo delicado, pues también si no supera el nivel de la inflación es algo saludable. Si los sueldos siguen subiendo y no es por encima del nivel de la inflación, eso es bueno para las personas a las que le están subiendo el sueldo. Y eso es bueno para la economía, porque esas personas a las que le están subiendo el sueldo, aunque no es por encima del nivel de la inflación, pueden seguir consumiendo con normalidad. Sientes la inflación, pero al mismo tiempo sientes ese beneficio de que subió el sueldo, entonces puedes seguir consumiendo. Y esto no quiere decir que una espiral de subida de sueldos no sea algo muy negativo. Una espiral de subida de sueldos es algo muy negativo porque implica que los sueldos suban por encima de la inflación. Y que suban por encima de la inflación implica que esas personas consuman más, haciendo que haya mayor inflación, haciendo que a esas personas que causaron mayor inflación otra vez se les tenga que pagar más porque la inflación lo justifica. Y ya hemos hablado de esto en este canal, pero actualmente lo que menciona Ross Gerber es algo un poco distinto, algo saludable, que mientras se sigan subiendo los sueldos, pero no sea por encima o muy por encima del nivel de inflación, se va a mantener esa cultura consumista que no se veía en los Estados Unidos ni desde el 2008 hasta el 2016. Con la recesión del 2008 tardaron hasta el 2016 en ver ese consumo otra vez, en retomar esa velocidad de consumo de dinero, en que regresara la confianza al mercado. Y en parte regresó cuando llegó Trump, lo menciona Ross Gerber, de que bajaron las tasas, de que bajaron la tasa impositiva de las empresas. En vez de cobrar el 35% de impuestos, cobraban el 21% de impuestos, lo cual hacía que las empresas pues pudieran dar más bonos, las empresas pudieran pagar más en sueldos y las personas estuvieran más contentas en ir a consumir, los dueños de las empresas tuvieran también más para ir a consumir y se generó otra vez esta cultura de consumo continuo, lo cual actualmente está beneficiando a muchísimas empresas. Y yo volteo a ver mi portafolio y pienso en lo que menciona Ross Gerber y me quedo analizando. Los anuncios, yo sé que a muchos no les gusta Facebook, pero lo voy a mencionar, los anuncios de Facebook se van a seguir consumiendo porque si los negocios quieren seguir funcionando, probablemente quieran seguir teniendo marketing, más aún cuando son negocios o si es que son negocios digitales. Por otra parte, Google me interesa bastante, me gusta bastante, la tengo en el portafolio y Google, cuando pienso si se va a utilizar en un periodo, en un entorno de recesión, la respuesta es totalmente que sí. Yo sé que Dropbox tampoco es tan popular, Dropbox por la competencia que tiene, pero pues es una empresa de nube. El sector de la nube, aunque haya una recesión, lo que yo veo y en mi opinión, el sector de la nube no se va a ver muy afectado. Va a, en mi opinión, seguir creciendo aún y cuando haya una recesión. Estamos por comprobarlo cuando suceda la recesión y cuando veamos si hay crecimiento en el sector de la nube. Pero es ese tipo de cosas, ese tipo de empresas, ese tipo de ingresos de los que Ross Gerber habla, que forman la base de sus portafolios. Él con sus empresas, yo con las mías, pero cada quien tiene que hacer ese análisis y por otra parte es en la parte baja de su portafolio donde él hace los cambios principales, donde él incrementa posiciones en una cosa o disminuye en otra. Actualmente vimos que subió posiciones en Disney, yo ya tenía Disney desde hace mucho y la tengo como una posición sólida en mi portafolio, como una de las posiciones base del portafolio, pero si vemos que hay una recesión, pues los parques no se van a consumir igual. Si vemos que Disney no puede deja de producir tantas películas o pone en pausa los títulos actuales, pues no voy a tener miedo de si veo una mejor oportunidad, de si veo que Google cayó en valor, pues cambiar ese dinero de Disney a Google. Porque a final de cuentas, como mencionan, yo lo que estoy buscando es el mejor riesgo-beneficio, pero en el largo plazo. Inversionistas, hasta aquí les dejo este video, les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si quieren unir, les dejo el Twitter, el Instagram por si me quieren seguir. Nos vemos a la próxima, hasta luego.